Sin duda, todos nos hemos encontrado ante la presencia de un contrato, ya sea con la necesidad de redactarlo, revisarlo o simplemente firmarlo. Es el caso de los contratos laborales, de compraventa, de arriendo, etc., los cuales comúnmente tienen lugar en nuestras vidas. Es lógico que al firmarlos tengamos la duda o el temor de si estamos haciendo lo correcto y nos hagamos preguntas tales como: ¿será que firmarlo es lo más conveniente para mí? ¿Tendrá todas las cláusulas necesarias para evitarme problemas en el futuro? ¿Las cláusulas serán acordes con mis expectativas comerciales o personales? ¿Será válido? Preguntas que resultan muy importantes, dado que el contrato, como lo hemos dicho antes, es un acuerdo de voluntades a través del cual una parte se obliga con otra a cumplir con una determinada prestación de dar, hacer o no hacer algo. Esto implica que surgen entre las partes derechos y obligaciones que deben ser cumplidas exactamente en la forma como se estableció en el contrato, dado que este constituye ley para las partes. Lo anterior significa que cuando una persona firma un contrato queda plenamente obligada a cumplir lo acordado. Por lo anterior, es muy importante conocer a grandes rasgos cuáles son los elementos de un contrato. De esta forma tenemos una mayor claridad sobre el tema, quitándonos la venda de lo desconocido, que nos permitirá un mayor desenvolvimiento para negociar las condiciones, para incluir cláusulas que regulen aspectos de nuestro interés o simplemente para manifestarle a un abogado lo que queremos. Elementos de los contratos. Los elementos de los contratos se pueden clasificar en elementos esenciales, elementos de la naturaleza y elementos accidentales. Los elementos esenciales, como su nombre lo indica, son aquellos sin los cuales un contrato determinado no tiene validez o degenera en un contrato diverso al querido por las partes. Estos se subclasifican en elementos de la existencia o validez y en elementos esenciales particulares. Los elementos de la existencia o validez, también llamados generales porque todos los contratos los deben tener para que sean válidos, son la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa lícita. Los elementos esenciales particulares son aquellos que le entregan una identidad a un contrato en particular. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, el elemento esencial es la cosa que se vende y el precio que se paga por esta. En un contrato de arriendo, los elementos esenciales es el canon mensual de arriendo y el inmueble que se arrienda. Por lo tanto, si en la redacción de un contrato de compraventa falta la cosa que se vende, en este caso puede ser, por ejemplo, un vehículo automotor, ya no sería un contrato de compraventa, sería otro distinto. Y si en el contrato de arriendo no se describe el inmueble, ya no sería de arriendo, sino otro contrato. Los elementos de la naturaleza son aquellos que se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial que lo señale. Por ejemplo, la prórroga tácita en el contrato de arriendo. Si llegada la fecha establecida para la terminación de un contrato de arriendo, ninguna de las partes dice nada, este se prorroga tácitamente por un tiempo igual al inicialmente fijado, aunque no haya ninguna cláusula que así lo señale. Otro ejemplo de la naturaleza es la obligación del vendedor de responder por los vicios ocultos de la cosa que se vende en el caso del contrato de compraventa. Estos vicios ocultos consisten en aquellos desperfectos o daños que presenta la cosa, ya sea un bien raíz, casa o lote, o una cosa mueble, autos, celulares, que en el momento de la venta no tuve la oportunidad de conocer y que existían en el momento de comprarlos.
El vendedor tiene la obligación de responderme por estos desperfectos, ya sea anulando el contrato o rebajándome el precio proporcionalmente al estado de los vicios que presenta la cosa vendida. Por ejemplo, si compro un vehículo automotor que al momento de la compra presentaba un daño en el motor, consistente que cuando se conducía por largo tiempo este se calentaba, apagándose el auto, lo cual no lo supe al momento de la venta, dado que al conducirlo lo hice en espacios cortos. Al afectar grandemente el funcionamiento del vehículo, el vendedor tiene la obligación de sanear esta situación anulando el contrato o rebajándome el precio, aunque en el contrato no hayamos estipulado esta obligación. Estos elementos de la naturaleza tienen una característica, la cual es que pueden ser renunciados o modificados sin que ello afecte la validez del contrato. Por ejemplo, en un contrato de arriendo se puede renunciar a la prórroga del contrato. En ese caso, si llegada la fecha de terminación del contrato de arriendo, el arrendatario debe devolver el inmueble que arrendó. Y en un contrato de compraventa se podrá estipular que el vendedor no tiene la obligación de responder por los vicios ocultos. Por último, nos encontramos con los elementos accidentales, los cuales son aquellas estipulaciones establecidas por las partes dentro de una cláusula especial en virtud de la autonomía de voluntad o de su querer personal. Las partes en un contrato tienen la libertad de establecer las cláusulas que quieran, pero deben respetar la ley, el orden público y las buenas costumbres. Aunque exista libertad contractual, por ejemplo, no se puede arrendar una casa para la venta de sustancias ilícitas. Un ejemplo de elementos accidentales puede ser los plazos o condiciones que se establecen en los contratos. Por ejemplo, pagar por cuotas un vehículo automotor dentro del plazo de un año. Nosotros vamos a prestar especial atención en los contratos de la existencia y validez de los contratos, los cuales requieren un mayor estudio y análisis, ya que estos en sentido estricto son los únicos elementos constitutivos del mismo, dado que a ellos no se puede renunciar ni modificar, nacen del contrato mismo, y sin ellos el contrato no es válido. En forma rápida los vamos a definir. La capacidad es la aptitud para contraer y ejercer derechos y obligaciones. El consentimiento es la manifestación de voluntad por las partes implicadas en un contrato. El objeto es la prestación u obligación a cumplir. Y la causa es el motivo que te impulsa a celebrar un contrato. Bueno, en los videos siguientes voy a explicar en forma más detallada estos elementos de la existencia y validez de los contratos. Estén muy pendientes y espero les haya gustado.